Hoy vamos a ver archivos. En la carpeta les voy a dejar este documento, en la carpeta del video que subiré al rato. De todos modos ya saben que tiene la carpeta global, entonces si ya la quieren visitar, pues ya pueden. Entonces vamos a ver como la lectura y escritura de archivos. Pues si se fijan hasta ahora todos nuestros programas, pues han ya resuelven algunos problemillas que podrían ser bastante funcionales para nuestra vida diaria. Ya creo que ya pueden ver que por qué es tan importante la programación hoy en día y por qué todos usamos computadoras. Este, y pues pueden ver cómo nos puede ayudar a resolver problemas en corto, ¿no? Promedios, este, problemas matemáticos, en fin, una infinidad de cosas, ¿no? Pero si se fijan, todos los datos que hemos usado hasta ahorita los metemos como en calor, no los almacenamos, no los podemos usar como para la posteridad. Para eso obviamente existen las bases de datos, pero cuando no se trata de un servidor y no se trata de todo esto de flujo de información, pues podemos usar los archivos, ¿no? Que de hecho no sé si se han fijado, ustedes que les gustan los videojuegos, que hay archivos donde puedes cambiar directamente ciertas configuraciones del videojuego. Pues todos esos juegos usan funciones similares a las que vamos a ver. Digo, antes todos los programas pues tenían como esta implementación para abrir o para escribir configuraciones o datos, pues ahorita es lo que vamos a ver. Les dejo este pequeño documento donde tiene como todas las reglas que se usan. Y pues según yo es muy sencillo, es como todas las funciones que hemos venido usando, este, con sus argumentos y con sus retornos y todo eso, ¿no? Y sus diferentes reglas. Em, Aquí la diferencia de otras funciones que hemos usado, pues esta ya tiene como unas, ¿cómo decirlo? Unas letras que están asignadas para cierta configuración de cómo vamos a usar nuestra función, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se forman estas funciones para utilizarla con archivos. Lo primero que debemos de hacer para abrir un archivo, pues bueno, para usar archivos es abrirlo, ¿no? Para esto nos sirve la función fopen. Entonces ya a partir de ahí tenemos que definir qué vamos a hacer con nuestro archivo. Si lo vamos a leer o si lo vamos a escribir. Y bueno, aquí vienen como es que no sé por qué no se ve el mouse acá, pero bueno. Aquí viene cómo se forma la función. Si se fijan, lo que devuelve es un apuntador hacia el archivo que nos creó o hacia el archivo que abrimos y le vamos a pasar los argumentos. Le vamos a pasar un arreglo. Este arreglo es el nombre del archivo que le vamos a poner o como se llama y otro arreglo, o sea, otra cadena
que va a decir, o bueno, más bien que nosotros le vamos a comunicar qué va a hacer con ese archivo. Entonces, aquí tenemos los diferentes modos de... Ay, maldita sea. No sé por qué... Bueno, aquí está, ¿no? Si lo queremos abrir nada más para leer, le ponemos R. Si lo queremos para escritura, ahí dice, ¿no? Entre paréntesis, crea un nuevo archivo y sobreescribes si ya existe uno. A para añadir datos al final del archivo y tenemos otros que son similares pero con el símbolo de más, ¿no? Por ejemplo, R más es leer y escribir, W más es leer y escribir y A más es leer y escribir, pero añadiendo los datos al final del archivo. ¿Sí ven cuáles son las diferencias? En uno nada más lee, en otro escribe. Si el archivo que nosotros le mandemos en el nombre del archivo ya existía, lo borra y lo sobrescribe. Y ya todo lo que teníamos antes ya no existe. Con A añadimos al final de los datos, bueno, al final del archivo que ya está escrito, añade más cosas. Y en los otros, pues, como lo dice, ¿no? En R más no es solo lectura, sino es lectura y escritura. En W más es lectura y escritura, pero manteniendo la regla de que si existe un archivo, lo sobrescribe. Y en A más ayuda los datos al final si el archivo ya existe. Ahorita lo vamos a ver en práctica para que vean cómo se ve. Pero en general el que más vamos a estar usando y el que es más cómodo de usar es el AMAS, ¿no? Porque, bueno, ya dependerá de sus necesidades, pero ese es el que se podría decir que es el más útil, incluso si deseas borrar los, los datos ya pasados, te puede servir igual. Para la lectura de archivos tenemos fscan y fgets. Es fscanf y fgets. Si se fijan, fscanf pues ya es muy parecido a lo que hemos venido utilizando, con la diferencia de que pues acá lo va a leer de un archivo. Entonces, por ejemplo, para leer los datos de un archivo, tenemos que usar esta función con estos argumentos. Si se fijan, lo que regresa es un entero. ¿Qué significa este entero? No lo dice acá, pero lo que significa es si pudo leer Si hubo un error, devuelve -1. Y depende de elementos que pudo leer, es el número que te va a devolver acá en el entero. Ahorita vamos a ver cómo podemos utilizar esa información. Pero bueno, si se fijan, son dos argumentos los que usa fscanf. Usa el archivo del que queremos leer y luego tenemos el formato en que lo vamos a leer. Y si se fijan, aquí tiene tres puntitos de continuación. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Primero abrimos el archivo. Por ejemplo, aquí tenemos un archivo txt cualquiera. Lo abrimos en forma de lectura. Y luego aquí ya utilizamos nuestra función fscanf. Si se fijan, aquí ya le envío el archivo, el que nos recupera este fopen. Y aquí, si se fijan, este porcentaje de es como lo hemos venido usando en scanf, ¿no? Es exactamente lo mismo. Porcentaje de para enteros, porcentaje de F para decimales, porcentaje S para cadenas y porcentaje ¿cuál me falta? C para caracteres, para cuando es un carácter, ¿no?
Y si se fijan, aquí le ponemos la variable a la que va a ir esa información, ¿no? Por eso es que aquí tenemos los tres puntitos. Porque primero le damos el formato que vamos a utilizar para ese scanf, cómo lo vamos a leer. Y luego le vamos a dar el tipo la variable a donde lo vamos a almacenar. Y bueno, aquí tenemos el fclose, pero eso lo vamos a ver ahorita. Y luego tenemos el fget. ¿Cuál es la diferencia entre fscanf y fget? Que fget tiene, más bien no tiene formato. El fget te va a leer de corrido toda una línea, no importa si tiene espacios o lo que sea, pero no le vas a poder dar formato de una variable. Siempre te lo va a leer como una cadena de caracteres y ya después tú puedes utilizar esa información como quieras. Por ejemplo, si tienes un número y nada más quieres leer un número, pues con fget se vuelve un poco, cuando algo no es se me fue la palabra, eficiente. Porque tendrías que convertir ese carácter, bueno, esa cadena de caracteres, la tendrías que convertir en luego el dato que necesitas o que esperabas. Entonces, este es más bien como para leer textos. Pero ahorita vamos a ver más o menos cómo funciona. Y bueno, aquí pues incluso aquí lo podemos ver, ¿no? Este es un apuntador a un arreglo de caracteres, lo que significa que es una cadena. Y lo que recibe pues es el nombre de nuestro archivo y la forma en que lo vamos a abrir. Que para fget y scanf aplican las mismas reglas en ambos de los modos, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos fprintf y fputs. Pues así como leímos un archivo, también lo podemos escribir, ¿no? Entonces, fprintf nos va a servir para escribir datos formateados y fputs para escribir cadenas. No sé si ya se dieron cuenta que fprintf también escribe cadenas, pero como lo habíamos aclarado en la clase de cadenas, que diga, como cuando leemos con scanf, quedamos en que lee hasta el primer espacio. Y con gets, como lee una cadena, no puede más que hacer leer cadenas, ese sí puede leer con espacios. Entonces quiero que se den cuenta ahí como la gran diferencia. Pasa algo similar con fprintf y fputs. Fprintf vamos a poder leer como, por ejemplo, un número flotante y una cadena de solo una palabra. Pero lo que no podemos leer es un párrafo completo que diga algo. Cosa que sí podemos hacer con fputs. Con la diferencia con fputs es que cuando nosotros leamos esa línea, nos va a leer el número flotante y la cadena como si fueran el mismo dato, como si fueran una cadena. No nos da la oportunidad de diferenciar qué es qué. Entonces tenemos que saber, pues, para qué necesitamos o cuándo necesitaríamos uno u otro. Por ejemplo, aquí ya tienen el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el fprintf, lo mismo, el apuntador a nuestro archivo y como la cadena del formato, ¿no?
Acá está el ejemplo, es bastante similar a lo que hemos manejado, ¿no? Aquí está. Entonces, tenemos nuestro archivo. Si se fijan, aquí uso la W. Si vamos a nuestro W, dice escritura. Crear un archivo nuevo o sobrescribe el que ya existe. Entonces aquí vamos a imprimir, por así decirlo, en el archivo lo que le pongamos acá. Por ejemplo, aquí en este fprintf le pasamos el archivo, el apuntador al archivo, la cadena del formato, que es como si lo comparan con la consola, pues se ve igual, ¿no? El número de es y aquí nuestro porcentaje de y aquí nuestro número. Entonces va a escribir en el archivo el número es y lo que valga este número. El número es 42 y ya luego lo cierra. Y en cambio en el fputsf, bueno, acá también también te regresa un entero de si lo pudo hacer o no. Te devuelve un -1 si hubo un error y te devuelve un 1 si todo salió bien. Em, es -1 y 0 si algo salió. Bueno, menor o igual a 0 es que salió algo mal. Mayor a 0 es que todo salió que, para que lo tengan presente. Y luego el fputsf, si se fijan, es bastante similar. Nada más que en vez de, como aquí no hay un formato, como les digo, de los datos, aquí simplemente envía la cadena como tal y lo envía al archivo. Ven que el orden de los argumentos es diferente, ¿no? Aquí primero va la cadena y luego va el archivo. ¿Por qué en este va primero el archivo y luego las variables? Bueno, aquí está. ¿Se entiende, no? Este número, porque aquí tiene los tres puntitos, ¿no? Aquí le puedo poner tantas variables yo necesito imprimir, pero como aquí en fputs nada más puedo imprimir una cadena, lo limito a un argumento. Por eso nada más necesito el argumento de la cadena que voy a escribir y el archivo al que voy a escribir. Y por último, tenemos el cierre de archivos. Si se fijan en todas los ejemplos, al final viene un fclose. ¿Para qué es este fclose? Simplemente como para liberar memoria y indicar que ese archivo ya no lo vamos a estar manipulando. Y si lo volvemos a manipular, que empiece donde nos quedamos o que lo sobrescriba dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, este es el más sencillo. Simplemente también tiene un entero que regresa si fue exitoso o si hubo error. Y le enviamos nada más el apuntador al archivo que abrimos, ¿no? Y aquí tiene el ejemplo más sencillo del mundo. Abrimos un archivo txt. Aquí lo abrió en escritura. Hace cosas y ya al final ese apuntador lo cierra, ¿no? Le dice fclose, file y se acabó. Ahí es donde terminamos con nuestras operaciones. Y bueno, aquí también tenemos otros métodos que podrían ser útiles. Digo, si gustan investigar más métodos, pues ahí lo pueden hacer en internet, pero estos son como de los más útiles. Y por ejemplo, ahí fgetC es para leer un carácter del archivo. FputC escribe nada más un carácter en el archivo. Y foff devuelve un valor distinto de cero si se ha alcanzado el final del archivo. ¿Para qué nos serviría eso? Pues para saber si estamos leyendo varias líneas de un archivo, pues nos sirve saber cuándo termino para no seguir leyendo, ¿no? No sé si quedó más o menos claro. Sí. Sí. Bueno, digo, esto queda todavía más claro, pues obviamente en código. Entonces vamos a ver el ejemplo como tal. A ver, vamos a ver
vamos a analizar este código. Primero, si se fijan, declaro un apuntador de tipo file. Este viene, a ver, por aquí viene, no, sí viene con el stdio. Este viene por default con el stdio.h, entonces ustedes nada más declaran aquí file. Este es como una variable cualquiera, un apuntador cualquiera, le ponen ahí el nombre que ustedes quieran. Y bueno, aquí tenemos una cadena de caracteres. ¿Para qué lo ponemos con el apuntador? ¿Para qué Porque así lo demanda stdio. O sea, si te fijas, bueno, veíamos acá en la explicación que, por ejemplo, fopen. Fopen demanda en su, ¿cómo se llama? Bueno, más bien en la función nos va a devolver el apuntador a a un dato de tipo file. Entonces nosotros para poder almacenar lo que nos devuelve lo tenemos que declarar como es. ¿Sí ves? Entonces, por ejemplo, aquí dice fopen, mi archivo .txt, a más. ¿Se acuerdan que era el a más? Leer y escribir, si el archivo ya existe. Entonces, si no existe el archivo con a, si no existe este archivo de mi archivo .txt, lo crea y empieza a escribir en él. Entonces dice, aquí igualamos nuestro apuntador a fopen, ya tenemos nuestro file, queremos ver que file no sea diferente, bueno, si es igual a nulo, hubo un error, ¿no? Pero si no es nulo, significa que lo abrió bien y podemos escribir en este archivo. Por ejemplo, aquí en fprintf le pasamos nuestro archivo file y escribimos cualquier línea de texto que se nos ocurra. A ¿cómo se llama? Esta función creo que no la puse en el documento, la voy a poner ahorita. Pero ese sirve para poner otra vez nuestro apuntador al inicio del documento. Ahí lo completo bien. Pero bueno, como dice aquí, coloca el puntero al principio del archivo y entonces lo puede leer, ¿no? Y aquí usamos fgets para ir leyendo cada línea. Como nosotros escribimos una línea de texto con espacios, pues aquí lo que más nos conviene es usar fgets. Entonces aquí está, ¿no? Nuestro buffer, que lo usamos como cadena de caracteres a donde va a llegar nuestra cadena, que es menos de 256, son 22 caracteres, entonces en nuestro buffer debería de, de caber perfectamente, entonces usamos nuestro fgets, usamos la cadena de caracteres a donde queremos que llegue nuestra información, aquí le mandamos el tamaño de nuestra cadena, que va a ser el tamaño del buffer, y le mandamos lo que hay en el archivo. Y ya podemos imprimir el porcentaje ese y nuestro buffer. Bueno, nuestra cadena de caracteres. Y al final cerramos el archivo. Si se fijan, primero hacemos una comprobación de que sea diferente que cero, porque si ya es cero es que ya está cerrado el archivo.
Digo, si no es, más bien si es cero, es que algo pasó y no pudo cerrar el archivo. Sí se acuerdan, ¿no? Que en la función veíamos que el fclose devolvía algo diferente de cero si es que sí pudo cerrar el archivo. Y ya aquí dice, ¿no? Si no se pudo, pues mandamos un perro, pero ahorita vemos eso. Y ya retornamos uno o retornamos cero, dependiendo de cómo haya acabado nuestro código. Lo corremos. Bueno, ahí no, ustedes no vieron, pero aquí ya se creó bueno, nuestra posición nueva. X. El caso es que aquí ya está mi archivo txt. Y si se fijan aquí, escribió nuestra nueva línea de texto. Ahora, la próxima vez que lo ejecutemos, como aquí lo pusimos en modo A más, significa que la siguiente vez que lo ejecute va a abrir nuestro archivo y va a poner al apuntador hasta el final para que podamos seguir escribiendo en el archivo. Entonces, si lo volvemos a ejecutar y lo volvemos a abrir, ahí está, ¿no? Nueva línea de texto. Ahora, según la información que tenemos, hay uno que sobrescribe el archivo, ¿no? Podemos probarlo. Mm, Por ejemplo, sería W. Entonces, ¿qué suponen que pase cuando yo use W acá? Correcto. Que borre y nada más escriba una línea, ¿no? Vamos a probarlo. Y ahí ya no hay nada. Bueno, nada más está la línea de... Este es del anterior, ¿no? Pero ya nada más escribió la nueva línea de texto. Ahorita no la imprimió. Déjame ver por qué. Contenido del archivo. Rewind. File. Close. Bueno, esos se los tengo que investigar con más paciencia. Porque el rewind no funcionó con la W. Aquí tengo un documento más completo, pero si se fijan son varios modos y cada modo tiene su sutileza. Entonces hay unos que dice crea un archivo de texto para escritura, pero no podría leerlo, que sería el caso de la W. Por ejemplo, si aquí pongo una W, se supone que no me debería de imprimir el resultado. Ajá. Pero sí, lecturas. Por ejemplo, este sí dice lectura y escritura. R más. R más. Este se supone que sí lo debería imprimir. Run without the button. Y este sí lo leyó. O sea, son sutilezas y dependiendo de cada uno, mejor les voy a poner esta tabla. Dependiendo de la que necesiten, pues es la que van a utilizar, pero la que más se utiliza y la que más es como, ¿cómo decirlo? Como versátil es el AMAS, sin duda alguna. Y por ejemplo, aquí hay también las de archivo binario, que esas son como más para cuando quieres, ¿cómo se llama?
utilizar datos más comprimidos, por así decirlo. Pero pues tiene su forma de escritura y tiene su forma de lectura. Pero bueno, luego les voy a abordar ¿cómo se llama? Este que está más completa y se los paso. Pero sí se entiende más o menos la idea, ¿no? Nos vas a pasar el documento de ese, está en PDF, mejor. Sí. Sí, ahorita voy a ver qué sirve y qué no sirve de ahí y se los... O bueno, más bien para simplificárselos un poco. Mm. Pero bueno, no sé si de aquí haya que aclarar alguna cosita. No sé si quieran hacer algún experimento o que no les haya quedado muy claro. Por ejemplo, quiero escribir varias cosas dentro de un archivo, siempre se van a estar borrando. No, pues si quieres escribir varias cosas dentro de un archivo, usas AMAS. No. Por ejemplo, aquí ya tengo mi archivo con una nueva línea de texto. Si se fijan, imprime nueva línea de texto y un salto de línea. Y si lo vuelvo a abrir, a correr, me escribe sobre la que ya había escrito antes. Por ejemplo, si aquí le pongo algo más, O sea, pero siempre que quieras escribir algo, te vas a tener que regresar al fprintf para poner lo que quieres que imprima. ahí está, ¿no? A ver si te entendí bien. F. O sea, este es el que imprime en el archivo. Ajá, ¿Estamos de acuerdo? sí. O sea, tú le mandas el archivo y le mandas lo que tú quieras que imprima. No lo puedes escribir directamente ahí desde la. ¿Desde aquí? Pues sí. Ajá, o desde. ¿O cómo? Ajá. Es que siempre que le pones ahí, como por ejemplo, armas, sale nueva línea de texto, nueva línea de texto. Pero porque eso que tú tienes ahí escrito. Ah, es que esta nueva línea de texto, si te fijas, bueno, la que aparece en terminal es de acá. Aquí, en la lectura de escritura. Lo lee del archivo. Hace un rewind, lo pone otra vez al principio del archivo y lo lee mientras este no devuelva nulo y va imprimiendo cada línea. Pero si este lo quitamos, pues ya no nos va a imprimir nada en consola. Aquí ya no nos imprimió nada en consola, pero sí nos imprimió acá. ¿Vieron? Sí, ahí. No. Y también podríamos nada más leerlo, ¿no? Por ejemplo, si no escribimos nada aquí, no lo deja intacto, como lo habíamos dejado en el estado anterior. Y si tú escribes mi archivo TXT lo que sea y luego lo pones para leer, ¿te lo imprime también? También. Entonces, Ahí está, lo que sea. Por eso es tan útil usar archivos, porque pues se queda para... Dejas de ejecutar tu archivo, tu código, pero de todas maneras, pues, ¿cómo se llama? Puedes utilizar la información que hayas usado en esa ejecución en la siguiente ejecución. Y entonces ya sí puedes trabajar con datos a largo plazo. Y no solo en una corrida. ¿y qué tanto puedes almacenar? Pues tanto tu archivo TXT Aguante. aguante y pues el archivo TXT aguanta lo que la memoria aguanta. Entonces, lo que quieras. No hay un desbordamiento, por así decirlo. Y como es
Y como es un apuntador, si te fijas, primero apunta por ejemplo, a esta N. Y luego lo lee hasta el primer, ¿cómo se llama? Hasta el primer salto de línea. Y realmente no le importa lo que esté después, hasta que tú le indiques que te importa lo que está después, que es con ¿cómo se llama? Por ejemplo, con el fget. Este es el que le envías ¿cómo se llama? Yo, Tu archivo, y este archivo, el fget lo va a ir recorriendo conforme lo vayas llamando. Si te fijas, no le dices, léeme en la línea tal, sino que más bien el fget va recorriéndolo poco a poco, conforme lo vas llamando. O sea, en vez de este while, podríamos llamarlo nada más dos veces. Y nada más nos va a leer dos líneas. Ay, creo que aquí no. Sí, ven, ¿no? Que aquí nada más lo llamo dos veces. Entonces nada más nos debería de imprimir línea de texto, línea de texto. Vamos a ver si es cierto. Y ahí está, ¿no? O sea, es por cada enter, por así decirlo, por cada salto de línea, ahí se queda. Y ya no continúa. En el caso de Figuet. Si aquí le ponemos otro, pues ya va a seguir, ya ahora sí lee la siguiente línea, ¿no? ¿Cuál es la siguiente línea? Ya es el que dice nueva línea de texto 3. Vamos a ver. Y ahí está nueva línea de texto, nueva línea de texto y nueva línea de texto 3. ¿Se va entendiendo? Por eso es muy útil acá usar el while hasta que sea nulo. Porque igual podemos hacer ese experimento, ¿no? ¿Qué pasa si lo llamo más veces de las que tiene texto? Imprime donde Lo que- la última, donde se quedó. Pero porque el buffer ya se queda ahí. Más no, el file no sigue teniendo, ¿cómo se llama? Información. Podemos debuguearlo. File en el C0. Está el buffer. Está. Nueva línea C0. Placeholder FF5. 0A. 21. 13. SF, creo que esa es ya la última, ¿no? No, es una antes de la última. Placeholder está en el 13, 4, 9, lo que sea, y F0, y ahí se queda. Y ya no trae nueva información. Por eso es que es más fácil con ¿cómo se llama? guay. Con el while, hasta que sea diferente de nulo. Estaba viendo si se podía ver el nulo, pero no puedo ver. Forgets. ¿Qué pasará si yo imprimo F? Sí. Ah, ahí está.
¿Ven lo que hice? Le puse que me imprimiera lo que me devuelve fgets y luego imprime normal, lo del buffer, lo de nuestra cadena que se llama buffer. Entonces cuando... Pues aquí siempre está devolviendo como la dirección. Fgets. Ajá. Según yo, fgets. Fgets devuelve. Valor de tono null indica un error o condición de final del archivo. Utiliza foff o ferror para determinar si el valor indica bla bla bla. Entonces sí, ¿no? Es lo que nos devolvió. Eso es un apuntador y cuando ya no está apuntando a nada, o bueno, que ya se acabó el archivo, regresa a un cero y nuestro buffer sigue siendo lo que sea. Por eso el while se sale cuando se termina el archivo, porque este se convierte en cero. Mm. Bueno, es un nulo. No sé si se entiende hasta ahí. Hace rato que ya no veía archivos. Bueno, les dejo ese archivo como estaba. Y ya por último, vamos a ver cómo se puede almacenar un archivo con formato. Por ejemplo, f.f. Aquí tenemos una estructura de una persona, ¿no? Nombre, edad, altura. Y tenemos cada una de nuestras funciones. Si se fijan, aquí le pasamos un apuntador a un archivo. Este nos lo marca en verdecito porque para ese te digo es una estructura también. Y recibimos esta estructura y podemos imprimir en ese archivo, pues los datos como nosotros necesitemos. No sé si se acuerdan que al principio del curso vimos que este printf puede leer bueno, puede leer datos en cierto orden y con cierto formato. O sea, nosotros podemos hacer esto también en la consola. No sé si se acuerdan que podíamos como poner tres porcentajes diferenciados por un espacio y tú poner en el teclado esos números separados por un espacio y te los iba a leer en ese orden. No sé si se acuerdan más o menos de eso. Bueno, ¿acaso sucede algo similar? Ustedes pueden leer un archivo con la promesa de que el primer dato va a ser, por ejemplo, de tipo cadena, el segundo va a ser de tipo entero y el tercero va a ser de tipo flotante. Y así los va a leer en ese orden y los va a almacenar en tu, ¿cómo se llama? Yo. Ajá, no en tu, mm, sí, 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 perdón, en el archivo. Pero dependiendo ¿cómo se llama? Dependiendo del dato, ¿no? Entonces, si aquí le pones que la promesa es una cadena, pues lo primero que tienes que poner en tus argumentos es una cadena. Si luego vas a imprimir un, este, Entero. un entero, pues tiene que ser un entero y así, ¿no? Por ejemplo, aquí pues ya usé de una vez la estructura para que vaya pues para que tenga algún sentido usar archivos, ¿no? O sea, esto podría no ser una estructura, podría ser cualquier dato. Podrían ustedes enviarle estos datos aquí por separado, pero pues cobra más sentido si es a través de una estructura. Pues lo mismo con la lectura, ¿no? Podemos almacenar lo que sacamos de un archivo en nuestras variables locales para usarlas posteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos
el ejemplo de Juan, 30 años, 1.75. Abrimos nuestro archivo en modo para añadir y leer y vamos escribiendo, escribimos una de la persona y la volvemos a leer, ¿no? Y aquí podemos imprimir su nombre, su edad y su altura. Mm, Entonces, por ejemplo, si corremos pues aquí nos da almacena, ¿no? Juan de 30 años, 1.75. Podemos cambiar los datos, ¿no? Ahora que se llame Pepe y que tenga 35 años y que tenga 1.75, nada más un centímetro de diferencia. Si lo volvemos a correr, pues ya en mi personas ya va a estar Juan y Pepe. Y así. ¿Qué hace? Tontería y media. Pero bueno, si ven como aquí cómo se imprime las personas en el archivo, ¿no? Ahora, si se fijan, aquí lo pongo así directo, ¿no? Juan, espacio, la edad, espacio, el 1.75. Pero si se fijan en mi consola, pues ya los imprimo como más bonitos, ¿no? Le pongo nombre, Juan, edad, 30, altura 1.75. Pero en realidad en el archivo, pues no se guarda ni nombre, ni edad, ni altura. Se guarda como yo los mandé a guardar, que es con estos espacios. Y los leo como los mandé a guardar con estos espacios. Entonces, así como escribo en un archivo, pues también voy a esperar a leerlo en el mismo formato. Esto sí ya es más de experimentar y de ir usándolo, pero les voy a pasar este archivo y les parece que le hacen una modificación para que en vez de que nosotros pongamos aquí los datos en duro, los ponga el usuario y lo vaya almacenando en el archivo como ejercicio. No está tan difícil, según yo. ¿Qué pasa? Bueno, se los envié a los dos, pero pues ya. Y bueno, aquí nótese que aquí en vez de usar ¿cómo se llama? El fget, que nos lee una línea completa, aquí pues usamos el fscanf, ¿no? Aquí está, el fscanf. ¿Por qué? Porque el fget nos leería todo esto seguido, ¿no? Tendríamos que dividirlo para que le haga sentido a nuestro programa. Pero si usamos scanf nos ahorra todo ese trabajo y podemos almacenarlo en cada una de las variables directamente. No sé si se entiende esa parte. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si queremos meter nombre y apellido? Pues ya así como está Ujú. Pues estaría cabrón, ¿no? Porque la cagaron ahí. podemos agregar aquí apellido, ¿no? Eh, Apellido. Y esta sería como la solución más simple, ¿no? Nada más aquí agregamos otra S y añadimos aquí apellido y así a todo, ¿no? Pero si alguien tuviera dos nombres, por ejemplo, pues ahí ya se nos dificulta. Ahí ya sí se haría un desmadre, porque tal vez el segundo nombre nos los tome como apellido.
y no como... Entonces ahí tendríamos que hacer una combinación de fgets con fscanf. O tener otro archivo para los nombres de dos nombres. Pero bueno, no los voy a complicar con eso. O por ejemplo, podríamos suponer desde antes que va a haber personas que tengan dos nombres. Entonces, si nos adelantamos a eso, podemos en vez de ponerle, podríamos por ejemplo aquí ponerle nombre y nombre, segundo nombre, ¿no? Por ejemplo, segundo nombre. Pero no todos van a tener segundo nombre. Entonces podríamos, por ejemplo, poner por default, que el segundo nombre lleve una X. Y si el segundo nombre es una X, entonces nosotros podemos imprimir nombre y apellido luego, luego. Y si es diferente de X, nombre, segundo nombre y apellido. O sea, ustedes tienen como que ver qué solución le dan y ya a partir de eso, pues ver cómo forman su código. Porque puede suceder, por ejemplo, hay quien puede poner aquí. Si este es Pepe, ¿qué otro nombre que se le ocurre? B. Cristian. Pero Juan no tiene un segundo nombre, puede que aquí le pongamos una X, ¿no? Para indicar que no tiene segundo nombre. Pero puede ocurrir que alguien se llame Juan X, porque no sé. Pero es que llega a ocurrir. Y entonces esta X la interpreta como que no hay un segundo nombre y ya vale madre, porque entonces no lo vamos a... Para nosotros es como si no tuviera segundo nombre. De hecho, hay personas que se apellidan Null y ya se imaginarán el programa que da. No mames. Código no sabe qué hacer. Esa persona que se mate. A ver, apellido Null. Ahí lo vi. Dijo del apellido Null. Jennifer Null es la demostración de cómo tu nombre puede convertirse en tu peor pesadilla en internet. Y ya, pues aquí explican de cómo, pues sí, cómo da errores porque pues todos usan null como un sinónimo Nada. de nada. Entonces eso puede llegar a confundir a los sistemas. Juan, nada. Juan nada. Pero bueno, son problemillas que inevitablemente van a existir. Siempre va a haber algo. Pero bueno, espero que les haya quedado medio claro esa explicación. Creo que esta vez no fue tan satisfactorio para mí como en otras ocasiones, porque la neta yo ya tampoco, hace rato que no tocaba los archivos, pero según yo no es difícil. Nada más es cosa de estarlo practicando y ver cómo funcionan las funciones. Entonces ya con ese archivo que te pasé, mm, pues ponle esto de apellido para que sea un poco más complejo. Añádele el apellido y que en vez de que sea la persona la metemos así, eliminas esto y que más bien lo meta el usuario. Según yo está fácil. Le pongo archivos. Sí. Sí, esta es una nueva carpeta de archivos. ¿Sí sentiste? No, ni siquiera viste. Entonces primero modifican el código para que reciba la persona ingresada aquí. Ingresada por teclado la primera vez en vez de ser inicializada. Y luego que hagan eso, quiero que de alguna forma puedan meter un número indefinido de personas hasta que el usuario ya no necesite ingresar más y los vaya guardando en el archivo. Ustedes deciden cómo le dejan al usuario para que les haga saber que ya no necesita. Podría ser un menú, podría ser que ingrese la palabra nula en el nombre, podrían ser varias cosas. Ustedes deciden.
No entiendo eso último. Eh, ¿Cómo te lo explico? O sea, ¿cómo se llama? Pues tú puedes meter, ¿no? Juan Pérez, eh, no sé, 35 años o 37 y uno 60. Y ya le das enter y puedes ingresar otro, ¿no? Lo que tú tienes que lograr, bueno, aquí no sé, Ana Sánchez, 43, 1.50. Y así, o sea, tú cuando le des enter, el usuario va a poder meter cuantos Nombres. nombres necesite. Y esos nombres los vas a tener que almacenar en tu personas TXT. Pero tienes que implementar algo para que él pueda dejar de meter personas y no solo cerrar ¿cómo se llama? O sea, que no te siga pidiendo que. Ajá. Entonces tú decides, puede que sea, no sé, que en el próximo, en vez de si mete null o salir, significa que ya no quiero meter más personas. Oh, y ya, ahí acaba la ejecución de tu programa. O puede ser que cada vez que le meta un nombre, tú le indiques si quiere meter un nuevo nombre. No sé, por Ah, sí, ejemplo, lo que pensé, como antes le hacíamos, que decía, como, ¿quieres ingresar un nuevo nombre o un nuevo algo? Y decía ajá, S-N, y ya, le ponías S, sí, ajá, ingresar un nuevo nombre. Y ya aquí te responde sí, ¿no? Una S. Eh, y por ejemplo, aquí también te responde sí, pero acá ya te responde no. Y ahí termina la ejecución de tu programa. Cualquiera que tú quieras implementar, pero con tal de que deje de meter personas. Si las quiero poner de corridos, no se puede. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, poner el nombre, darle enter, pero que no se ve. Que no se vea como ingresa el apellido. Pues sí. Pues nada más le imprimes ingresa el apellido. Nada más pones puros scanf. No, no, pero me refiero a que así de corrido. Pues sí. O sea, de que Daniel espacio o Ruiz espacio, pues sí. Le pones en el scanf porcentaje S, porcentaje S, porcentaje D, porcentaje F. Pero si da espacio, se va al otro porcentaje. Ujú. Por eso es lo que les comentaba. Así como del fprintf de acá, fscanf, perdón, de acá, en el scanf también se puede eso. Nunca lo hemos usado así porque no tiene sentido. Bueno, para mí no tiene sentido porque pues tienes que confiarte de que el humano que está escribiendo lo va a hacer bien y no se va a equivocar y no va a meter primero un número acá y luego una letra, porque ahí te va a dar error. Por eso nunca lo utilizamos ahí, por eso en cada uno va a una cosa diferente. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Digo, en la computadora pues ya es más eficiente, ¿no? Si se lee a sí misma, no se va a equivocar en la escritura. Y el fscanf no recibe datos. ¿Cómo? Ajá, directamente es como mandarlos al archivo. O sea, si tú quieres en este archivo meter, No, sí se puede. ¿O de qué te refieres? que en el fscanf como en el scanf normal no recibe datos como en la consola. Puede. A ver. Porque
que se mi idea era que con un scanf guardarlo en variables, luego pasarlos al fscanf y de ahí que se manden al archivo. Pero no hay como una manera así directa de mandarlo al archivo de la consola. No. Ah, Porque, por ejemplo, este FSCanF lo toma desde file, pero puedes hacerlo desde STBin. Y es como si fuera un scanf. eso. Pero no va el archivo, porque aquí ya no está el archivo, ¿ves? Ya en la función no hay ningún lugar que le indiques. Ya. O sea, este es como el destino, este es el formato y estos son los datos. Perdón, destino, más bien el origen. No, destino, pero confuso. Pues más o menos quedaba así, ¿no? Yo nada más lo modifiqué para que en el do while, bueno, más bien hice un do while alrededor de escribir personas. Primero le puse que ingresara el nombre, apellido, edad y altura, todos separados por un espacio para que fuera más rápido. Pero este es nuestro clásico, ese scanf, perdón. Este, y luego tenemos para limpiar la consola. Escribimos la persona, le pasamos la persona que hicimos nosotros y el archivo a donde va, ¿no? Ya acá, pues ya nada más era otro fprintf, donde imprimía nuestro archivo con el mismo formato en el que lo recibimos, pues lo que recibimos. Y bueno, ya simplemente le añadí, desea ingresar una nueva persona, si no. Y depende de cómo respondiera, si vamos a seguir en el bucle o no. De ahí en fuera, pues todo era lo mismo, ¿no? Aquí le puse 4, lo cambié por 4 porque yo ya le puse el apellido. Y le puse que. Bueno, como ya habíamos visto, es simplemente si ya acabó, si ya llegamos al final del archivo, ¿no? Ese lo tenemos en el documento, es el feo. Entonces, realmente esas fueron las únicas modificaciones. Y pues algo así se veía, ¿no? A ver, un nombre y un apellido. Ok. Mm, mm, Pérez. ¿Cuántos años tiene Juan Pérez? 40. ¿Cuánto mide? 5. 5 centímetros. Y me pregunta, ¿quieres ingresar a una nueva persona? Vamos a decirle que sí. ¿Quién más? Era para hoy. Raúl Hernández. Hernández. ¿Cuántos años tiene? 6. 6 años tiene. ¿Cuánto mide? 1900. ¿Cuánto mide? ¿Cuándo? 8 centímetros. 8 centímetros. ¿Quiere ingresar una nueva persona? No. No, ya no. Y ahí está, ¿no? Pérez. 40, 5 centímetros, 5 metros, es que ahí era .5 y en el otro era .8, bueno. Raúl Hernández, 6, 8 metros, 8 metros de altura, es un gigante. Pues ya si nos vamos a nuestro archivo, pues ya ahí tenemos a Juan Pérez y a Raúl. Y pues ya, es todo. ¿Qué tal les pareció? Y es Fácil. archivo cada que tú, por ejemplo, abras ese e introduzcas un nuevo nombre, lo van guardando, guardando, guardando. Sí, por el A más, que de hecho ya en el archivo lo acabo de modificar para que quede un poco más claro. Mm, Y aquí está cada uno, ¿no? R es solo de lectura, abre el archivo para lectura, si el archivo no existe, la apertura falla.
W abre el archivo para escritura. Si el archivo no existe, se crea. Si el archivo existe, su contenido se trunca a cero, que es lo que vimos, ¿no? Lo que experimentábamos con la W. A abre el archivo para su escritura al final del archivo sin truncarlo. Si el archivo no existe, se crea. R más abre el archivo para lectura y escritura. Y el archivo debe de existir, si no, manda error. W más abre el archivo para lectura y escritura. Si el archivo no existe, se crea. Si el archivo existe, su contenido se trunca a cero. Ya más, que es el que utilizamos hoy, abre el archivo para lectura y escritura, se posiciona al final del archivo para escribir. Si el archivo no existe, se crea. ¿Sí? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto haces? Nada. Y bueno, les paso este que hice ahorita. Mm, o corrigen el suyo, ya ustedes decidirán. A ver, es una opción. ¿Le subo las estas o no? Nada más. Muévelo. No, vamos a entrar con negro. Bueno, mientras sirve que les explico la tarea. Tarea. ¿Qué? ¿Qué es que? Así nunca vas a comprar un coche, ¿eh? ¿Sigues con esas actitudes? A ver, entonces, la tarea. ¿Han visto Harry Potter, no? Sí. Si es que un poco pesimista, vas a ver un día de estos. Sí. Bueno, ¿han visto los memes de 100 puntos para Gryffindor? Sí. Pues van a hacer eso, van a hacer un programa que les permita este introducir los puntos de cada casa de Hogwarts y los van a ir sumando conforme vayan cargando los puntos y pues obviamente estos puntos se deben guardar en un archivo para que la próxima vez que abran su programa puedan leer los puntos que lleva cada casa y sumarle los puntos que quieran sumar. Entonces, por ejemplo, aquí apenas me creé el archivo porque no existía, ¿no? Pero Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw y Slytherin llevan 0 puntos. Por ejemplo, aquí le voy a cargar los puntos. ¿A cuál casa se la quiero cargar? Por ejemplo, ahí puedo regresar o puedo ponerle puntos a Gryffindor. Vamos a decir que le ponemos 100 puntos. Y ahí está, 100 puntos a Gryffindor. Nos salimos. Termina la ejecución. Nos vamos a nuestras casas, apagamos las computadoras. Y la segunda vez que... Y la segunda vez que yo ejecute el programa, nos va a aparecer que Gryffindor ya tiene 100 puntos. Entonces la próxima le ponemos 1, cargar puntos. Le ponemos que a Gryffindor le queremos poner otros 10 puntotes. 110 puntos ahí. Y luego también queremos ponerle a Slytherin 4. Y le ponemos 200 a la vez. Ahí está, 200. Ya va ganando Slytherin. Y luego queremos cargarle. Ah, no, nos equivocamos, regresamos. Y no se carga nada. Nos salimos y ya. Y así en cada carga, pues nosotros podemos ver en nuestro archivo los puntos que lleva cada casa. Perfecto. Timing perfecto. Sí. Está simple, ¿no? Está muy difícil. Ay, Dios, en mi vida.